¿Cuál es el ambiente que se siente en este momento en el país? Hola, hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, estoy yo en Brasilia, en la capital federal, muy cerca de donde está sucediendo todo. Y por aquí pasan muchos helicópteros y algunos coches de policía y se escucha la movida, ¿no? que los manifestantes han traído para la capital federal. El clima en el país es de preocupación, ¿no? Preocupación con lo que está sucediendo y con lo que puede pasar a suceder a partir de estos actos, ¿no? Hay actos parecidos e invitados en muchas ciudades de Brasil, manifestantes que tomaron, manifestantes guión terroristas, como dice la prensa nacional, que tomaron las calles pidiendo un golpe militar y pidiendo el no reconocimiento de las elecciones de Lula. Hay noticias de manifestantes en las calles de Sao Paulo, en Río. Entonces hay una preocupación de que estos actos de Brasilia puedan fomentar actos semejantes en otras ciudades de Brasil, ¿no? Michelle, y la interrumpo para darle la bienvenida a otro de nuestros invitados, que es Callao Mañanelli, consultor político y especialista en investigación de opinión pública, política y electoral, quien se encuentra en Sao Paulo. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Quiero preguntarle primero a usted y luego que Michelle responda por qué ocurre estos actos. Y ya la policía anunció que investigarán si Bolsonaro está detrás de ellos. ¿Qué tan posible es esto? Es que efectivamente Bolsonaro no tiene el liderazgo suficiente para decirse como un comandante de eso, pero sí influenció durante todos sus 4 años este discurso de odio, que es el gran motor y motivador de este tipo de actitud de una turba de personas que están totalmente alienadas a lo que es el respeto a una vida democrática, a un país institucionalizado, y todo este discurso anti-Estado que está siendo proliferado por una agenda fascista que se arrastra por todo el mundo. Esto de agenda fascista es un poco los términos que ha utilizado el gobierno izquierdista y los aliados de Lula da Silva. Le quiero preguntar a Michelle si ella está de acuerdo en que detrás de todo esto está un poco la línea extremista de Bolsonaro y que nos explique un poco más cuál es la tensión entre Brasilia y el gobierno federal, porque aliados de Lula también estaban diciendo que el Estado fue incapaz de proveer la seguridad necesaria y de hecho ya la policía apenas pudo recuperar el control en el Congreso, en la Corte Suprema y en el Ejecutivo. Efectivamente, ¿no? La gente que está ahí en la explanada de los ministerios hoy por hoy, en la Plaza de los Tres Poderes, destruyendo los edificios públicos, es gente que ha estado durante varias semanas delante del cuartel del ejército, ¿no? Y varias semanas incluso bajo el gobierno Bolsonaro y que no se ha desmovilizado esta gente, ¿no? Ese es un punto. Un segundo punto es que muchas de esas personas han sido recibidas por Bolsonaro delante de la residencia oficial del presidente después de las elecciones. Bolsonaro ha mantenido contacto con esta gente, ¿no? Y no les ha reprochado la ocupación del cuartel general. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijo Cayo antes, que hay como un apoyo de Bolsonaro, ¿no? A la idea de esta gente, aunque no haya que no esté involucrado directamente, digamos así. Otro tema que me ha preguntado es el tema del gobierno del Distrito Federal, perdona. Y hay que dejar claro que el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal ha sido ministro del gobierno Bolsonaro, ¿no? Y este mismo secretario, pues, no está en Brasilia, aunque se sepa de estas manifestaciones hace algunos días, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal está fuera de Brasilia y se ha noticia de que está en Estados Unidos incluso. Entonces no ha dado la atención necesaria para estos actos y además la policía, claro está, y está en las imágenes que tenemos acceso, la policía no ha actuado con la debida fuerza necesaria para frenar esos actos, ¿no? Ha llamado refuerzos mucho después de lo necesario para efectivamente parar los manifestantes y cuando llegaron refuerzos pues ya estaban ocupados el Congreso Nacional,
el edificio de la Suprema Corte y el Palacio del Planalto, donde trabaja el presidente de la República. Entonces, claro está que le van a echar esta factura en la cuenta de Ibáñez Rocha, que es el gobernador del Distrito Federal, y de hecho Ibáñez Rocha ya ha destituido el secretario de Seguridad Pública de su cargo como un acto, ¿no?, para disminuir un poco la responsabilidad que tiene él. Cayo, ahora quiero preguntarle a usted que nos explique cuáles son los alcances legales y políticos de que el presidente Lula haya decretado intervención federal. Mira, tenemos que dejar claro el nivel de intervención federal. Ibáñez está pagando barato por su injerencia durante estos 2 meses que pasaron desde las elecciones. La manera como ha lidiado con la seguridad pública, como no cuidó de los predios públicos que son responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, esto todo le salió barato. Primero, porque la intervención federal solo está sobre la seguridad pública de Brasilia. No se intervino directamente a todo el gobierno del Distrito Federal. Entonces, a ver, tenemos un gobierno que sabe muy bien lo que está haciendo en el sentido institucional. Si esto tuviera pasado en el gobierno anterior, el presidente Bolsonaro podría tener muy posiblemente declarado intervención nacional en todo el espacio. Pero lo que estamos diciendo es que Lula decretó la intervención del gobierno federal sobre la seguridad pública del Distrito Federal, que tiene rango autónomo de Estado y está perdiendo su autonomía solo en la carpeta de seguridad. Sí. Entonces, dio barato la cuenta para Ibáñez en ese sentido.